Bueno, buenas noches. Hoy día martes para miércoles 29 de Adar 5766 y 28 de marzo del 06. La charla de esta noche va a girar alrededor de la trascendencia de la fecha que nos encontramos. Estamos, según el calendario hebreo, en el último día del año. ¿Por qué? Porque esta noche es 29 del 12 del 5766. Mañana en la noche va a ser 1 del 1, primero del primero. Mañana noche va a ser el día en el cual Hashem dijo Ajodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. La trascendencia de víspera de Rosh Chodesh, hemos hablado en varias ocasiones que el último día del mes tiene una fuerza especial. La fuerza del último día del mes, a tal grado que lo llaman Yom Kippur Katán, es como un día de Kippur en pequeño. Cada mes y mes, el último día, algunos acostumbran a ayunar, otros que no ayunan hacen Selijot, es un día de Teshuvah. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en el rezo de Rosh Chodesh, Veye Rosh Chodesh Hazeh Sof Vaketz Lechol Tzarotenu, que este Rosh Chodesh sea el fin de todos los problemas, de todas las desgracias. Tejilá Barosh le pidió Nafshenu, que si el último día del mes tiene fuerza de Tijle, de que termine el mes y las desgracias que hubieron en ese mes, y el primero del mes es que empiece un mes nuevo con nueva suerte, nuevas bendiciones. Eso es normal cada víspera de Rosh Chodesh. Pero cuando se trata del último día del último mes del año, la fuerza es multiplicada por muchísimo más. A tal grado que vi en las noticias que mañana todos los camiones, las compañías de autobuses en Israel están saturadas de pasajeros que viajan ya sea al Kotel, ya sea a Mirón, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, a los lugares sagrados. Mañana van a estar atascados todos los lugares. ¿Por qué? Porque la gente sabe la trascendencia del último día del mes 12avo, el día 29 de Adar. Esa es la fuerza de la fecha que nos encontramos esta noche, y este año coincidió con la fecha de la charla semanal que damos aquí en este Betamidrash desde hace más de 10 años. Rabotai, durante esta charla quiero, antes de continuar, nada más voy a recordar que Bezrat Hashem mañana en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener aquí un rezo especial que se llama Yom Kippur Katán de Rosh Chodesh. Vamos a hacer Selijot, un Selijot que hacemos cada víspera de Rosh Chodesh, pero mañana esperemos Bezrat Hashem que haya más público de hombres y de mujeres arriba, va a haber lugar para mujeres, para poder cerrar el mes con estas tefilot, con el Rahum Behanun, y empezar el nuevo mes y el nuevo año con toda la fuerza. Ejad Ben Nisan, Rosh Hashanah, Ejad Ben Nisan, primero de Nisan se considera año nuevo, la Melahim, Vela Regalim, para los reyes y para las fiestas. Todo el proceso, el ciclo festivo empieza en el mes de Nisan. El proceso festivo empieza en el mes de Nisan, terminó con Purim, y a partir de Nisan empieza Pesach. Pero no solamente eso, Rabotai, no solamente que empieza el proceso festivo, sino que la misma fecha, lo que es el 1 de Nisan, que va a ser mañana en la noche, tiene un poder, una energía impresionante, según lo que está escrito en la Torah. La Torah dice, Ajodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Este día es Rosh, jefe de todos los meses. El mes en general de Nisan es el jefe de todos los meses. Y el primer día de ese mes es Rosh Lerasheh Chodashim. En el pasuk que dice la Torah, la Perashá Pinjas, Ubrasheh Chodshechem, que dice en los principios de vuestros meses, es un lenguaje un poco raro, en los principios de vuestros meses, ahí trae el comentarista Rabbenu Bajie, en la Perashá Pinjas, trae que Ubrasheh Chodshechem
se refiere, que sea la charla de Nishmat, Sara Batalicia y Adela Bat Miriam. ¿De qué son del accidente? Lo valen. Que sea esta charla Lelul Nishmat, Sara Batalicia y Adela Bat Miriam, que fallecieron la semana pasada en el accidente en Cancún. Lo valen. Es parte del sentimiento que nos debe de acompañar de Tijlesh, Shana Bekilerotea, que termine el año y sus desgracias y que empiece un año bueno con bendiciones de Hashem. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. Y el primero de este mes es el jefe del mes que es jefe de todos los meses. Hay un comentarista, Rabbeinu Bajie, en la Perashá Pinjas, en Números, donde habla de los korbanot de Rosh Chodesh, que es el Sefer Torah que se lee el jueves en Rosh Chodesh, este jueves. Ahí dice, Ubrashe Chotchechem, y en los principios de vuestros meses, en las cabezas de vuestros meses. Dice ahí, en nombre de Rabbi Seadia Gaon, que Ubrashe Chotchechem Takribu Olal Hashem, se refiere en el Rosh Chodesh de Rosh Lekol HaChodashim. El Rosh Chodesh original de la Torah es el Rosh Chodesh Nisan. Los demás son derivados de Rosh Chodesh Nisan. Es el jefe de todos los meses. Todos saben, lo hemos dicho en otras ocasiones, que está escrito en los libros que si en Rosh Chodesh, por ejemplo, llueve, va a llover todo el mes. Si está nublado, va a estar nublado todo el mes. Si está soleado, va a estar soleado todo el mes. Si tuviste buenas ventas en Rosh Chodesh, pues vas a vender todo el mes. Si estuviste de buen humor en Rosh Chodesh, vas a estar de buen humor todo el mes. Por eso el Yetzer Hara ataca muy fuerte a Rosh Chodesh, porque sabe que si te pone de mal humor ese día y te hace enojar, ya ganó todo el mes. Rosh Chodesh. Pero una vez escuché de mi papá, Sheikhie, dice, a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, el mes de Nisan, todo el mes tiene la fuerza de Rosh Chodesh. ¿Qué quiere decir? Así como del primer día del mes va todo el mes, del primer mes de todos los meses va a ir todo el año. Entonces por eso la persona tiene que programarse desde Rosh Chodesh Nisan hasta que termine Rosh Chodesh Nisan, que es todo un mes de Rosh Chodesh, aplastar todos los pleitos con la suegra y con la cuñada, y es cuando la gente más se pelea. El primer ceder y el segundo ceder, y no vamos a ir acá, y no vamos a ir allá, y por qué me invitó y no me invitó, y me dijo, y la matzá la matzá la otra. Tenemos que saber que este mes no es un mes para pleitos. De este mes depende la suerte tuya de todo el año. ¿Por qué? Porque según el estado de ánimo, según la conducta, según la superación que tengas durante el mes de Rosh Chodashim, así va a ser el resto del mes. Sin embargo, en esta charla quiero concentrar un poco más la palabra sobre el primer día de este mes, que es Rosh Chodesh Nisan. La Gemara dice, Masejet Shabbat, hoja 87, columna 2, Amud Bet. Aeser Atarot Natal Otoyom. 10 coronas fue coronado el día primero de Nisan. El día primero de Nisan sucedieron 10 cosas, 10 coronas. Vamos a ir en orden. En el Talmud hay discusión en qué mes fue creado el mundo. Si el mundo fue creado en el mes de Tishrei, que es el que todos conocemos, el que hacemos Rosh Hashanah, que tocamos shofar, es lo que todos pensamos, que es el aniversario de la creación del mundo, y aparentemente así se ve en el rezo de Rosh Hashanah, decimos, Ze Hayom Tehilat Maaseja, este es el día del principio de tu obra, de tu creación, así se entiende del texto. Rabbi Yoshua dice que en Tishri, Nivra Olam, se creó el mundo. Y para que no se les confunda, Yoshua tiene Shin, Tishri tiene Shin. Rabbi Eliezer dice en Nisan. El mundo fue creado el mes de Nisan. ¿Como quién queda la halajá? ¿Como Rabbi Yoshua o como Rabbi Eliezer? Trae el Gaón de Vilna en Simán Taf Kuf Pealef en Shulchan Aruch Or HaChaim, que es discusión de Ashkenazim y Sefaradim. Hasta en eso no nos ponemos de acuerdo. Los Ashkenazim sostienen que el mundo fue creado en Tishrei, cuando tocamos el shofar, y los Sefaradim sostienen como Rabbi Eliezer que el mundo fue creado en Nisan. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros decimos que el mundo fue creado, ¿qué quiere decir el mundo? El mundo no se refiere Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'taretz, sino el mundo se refiere, así trae Rabenu Nisim Girondi en Masejet Rosh Hashanah al final. Cuando decimos el mundo se refiere a Adam Arishon. Adam Arishon, que es lo principal de toda la creación. No tiene ningún sentido la creación de la luz si no hay un hombre que la sepa aprovechar, que la sepa disfrutar. No tiene ningún sentido la separación de las aguas si no hay una persona, la vegetación. Todo lo que fue creado en los 5 días primeros, el objetivo de todo es Vaibra Elohim et Adam betzalmo, la creación del hombre. Entonces, cuando decimos discusión, si el mundo fue creado el primero de Tishri o el primero de Nisan, dice Rabenu Nisim, la discusión es si fue creado Adam Arishon el primero de Tishri o el primero de Nisan. Por eso los Ashkenazim sostienen que el mundo fue creado el primero de Tishri, Adam Arishon, y 5 días antes fue creada la luz. Entonces, por eso empiezan Selijot 5 días antes, porque ellos van con esa opinión y empiezan Selijot desde que se creó la luz, desde que Hashem empezó a crear el mundo. En cambio, los Sefaradim sostienen que el mundo fue creado en Nisan. Entonces, 5 días antes no tiene ninguna importancia, 5 días antes de Rosh Hashanah, pero 5 días antes de Nisan sí tiene importancia. Ahora, estos 5 días que estuvieron transcurriendo, hoy, por ejemplo, esta noche, según esta idea, esta noche fueron creados, ¿qué se creó el día jueves, el día quinto de la creación? ¿Ah? ¿Qué se creó el día quinto de la creación? ¿Lo qué? Los peces. Por eso la Gemara dice que es la mejor fecha para hacer un casamiento. Miércoles, si miércoles en la noche no fecha, mejor día de la semana para hacer un casamiento según el Talmud, es miércoles en la noche, porque Nemarmo Berajá le Dagim, porque fue cuando Hashem dijo a los peces que se multipliquen, y en realidad son los que más se multiplican y no les pega el mal de ojo. Entonces, esta pareja que se van a casar, queremos que se multipliquen, que no les pegue el mal de ojo, si se acostumbraría a hacer casamientos en la mitad de la semana, como se acostumbra en Israel y en otros países del mundo, el mejor día de la semana para hacerlo es miércoles en la noche, porque el jueves es el día que fueron creados los peces. En el caso nuestro, lo que estamos hablando en las fechas, la fecha que fueron creados los peces es el 29 de Adar, porque es el quinto día antes de la creación de Adam Arishon. Adam Arishon fue creado el primero de Nisan. Benisan Ibra Olam, el 1 de Nisan fue creado Adam, y un día antes fueron creados los peces. Es otra fuerza más de la que tenemos en la víspera de Rosh Chodesh Nisan. Rosh Chodesh Nisan, la Gemara dice, Eser Atarot Natal Otoyom, 10 coronas fue coronado el Rosh Chodesh Nisan. 10 cosas históricas sucedieron en esta fecha que dejaron huella en la fecha, porque si no hubieran dejado huella, nosotros, el pueblo de Israel, no conmemoramos, no celebramos, no tenemos tiempo para celebrar cosas que sucedieron hace miles de años. 10 coronas fue coronada el día primero de Nisan, quiere decir que la fuerza y la energía de esas coronas persiste en esa fecha, y cada vez que la persona llega a esas fechas puede recibir parte de esas energías. ¿Cuáles son las 10 coronas? Voy a mencionar, como dice el Talmud, una por una. Primero, Rishon Lemaaseh Bereshit. La primera corona es que fue creado el primer hombre de la historia y la primera mujer. El primer hombre, la primer pareja de la historia fue creada el día Aleph Nisan, primero de Nisan, así queda la halajá, como Rabbi Eliezer, que Benisan Nibra Olam. ¿Quién es Olam? Adam Arishon. Es la primer corona. Quiere decir que la persona a través de esta fecha puede recibir la fuerza y la energía de la recreación, de volver a crearse el hombre, volver a crearse la mujer, y volver a formar pareja, y volver a ser, como dice el Pasuk, Ve'ayule Basar Echad, volver a ser una sola carne, volver a ser un solo cuerpo, un solo ente, que fue el único matrimonio que en realidad el hombre sentía que la mujer era parte de sí. Aetzem me'atzamai, ubasar mi besarim, un hueso de mis huesos y una carne de mi carne. ¿Por qué? Porque le sacaron un pedazo de él y lo convirtieron en mujer. Y cuando Eva tenía gripa, Adam Arishon estornudaba.
¿Por qué? Porque es un solo cuerpo, mamash es parte de su cuerpo, no es teórico, es real, es físico. Y Akadosh Baruj Hu creó así la primera pareja para enseñarnos que al Kenia Azovish etaviv betimó belavak beishto, que por eso debe abandonar el hombre y la mujer a su padre y a su madre y apegarse a su mujer, veayule basar ejad, a diferencia del toro y de la vaca, que nada más se unen para procrear, el gato y la gata, el caballo y la yegua se unen para procrear, a diferencia de ellos, el ser humano, Dios quiere que no nada más se unan para procrear, sino se unan para ser uno, de dos convertir en uno. Y eso fue el primer día de la creación. ¿Cuál día? El primero de Nisan. Cuando vuelve a llegar el primero de Nisan, ahí está la primera corona. La primera corona es la formación de hombre y mujer, Zahar Unkeva Abraham, Vaikra et Shemam Adam, y se llamaron Adam Beyom Hibaream, el día que los creó. Es la primera corona del día primero de Nisan. La segunda corona dice el Talmud, Rishon Lenesim, el primer día de los presidentes. ¿Cuál presidentes? Cuando se inauguró el primer templo de la historia, se inauguró, como leímos la semana pasada en la Torá, Vahi Beyom HaChodesh Harishon Be'echad LaChodesh Hukam HaMishkan, y fue en el año segundo de la salida de Egipto, en el día primero del mes primero, fue erigido el santuario. El primer templo de la historia fue fundado e inaugurado el día primero de Nisan. Entonces, ¿y ese día qué pasó? Ese día, cada día de los primeros 12 días de la inauguración del Mishkan, una de las 12 tribus de los presidentes sacrificaron un sacrificio inaugurativo. Hicieron un día festivo. Por eso nosotros desde el jueves ya no decimos Tajanún, ya no decimos Ana, porque cada día fue un día festivo que celebraron los presidentes de las tribus de Israel, y el primero que sacrificó fue Nachshon ben Aminadab de la tribu de Yehudá. Entonces, otra corona que sucedió el primero de Nisan es el primer día de la celebración de los presidentes. Besat Hashem, el próximo martes voy a dar una explicación un poco más amplia al tema de los presidentes, que es un tema que requiere una conferencia independiente. ¿Cuál es el tema de este? Hubo algo, una historia ahí con los presidentes que cambia toda la filosofía de la vida de la persona. Lo vamos a hablar en la próxima conferencia. Otra cosa que pasó el día primero de Nisan, Rishon Lekehuná, el primer día que los descendientes de Aarón a Cohen fungieron como sacerdotes. Antes del primero de Nisan, todo lo que era servicios sagrados lo hacían los primogénitos. Kadeshli Kol Bechor. Después, a través del pecado del becerro de oro, hubo un cambio de primogénitos a Kohanim. En vez de ser los primogénitos, fueron los descendientes de Aarón a Cohen. El primer día que fungió a Aarón y sus hijos fue el día Aleph Nisan. Entonces esto tiene también una corona, alguna fuerza, alguna energía, no sé qué nos puede afectar a nosotros positivamente esta energía de que fue el primer día que los Kohanim fungieron como tal. La cuarta corona, primer día la Abodá, el primer día del servicio, el primer día que se sacrificó Etakeves Ejata Seba Boker Betakeves Ashenita Seben Arbaim, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Olá Tamid Asuyá Behar Sinai, el Corbán Tamid que se hizo en Ar Sinai. ¿Dónde en Ar Sinai? En la inauguración del Mishkan fue la primera vez que se empezaron a Leakrib Temidim Kesidram o Musafim Keirhatam. Rishon la Abodá, el primer día del servicio. Esa es la cuarta corona. 1, 2, 3, 4. La quinta corona es Rishon Liridat Haesh. Es el primer día que bajó fuego del cielo milagrosamente y consumió a los korbanot en el Bet HaMikdash, y como cuenta la Torá en la Perashá Shemini en Levítico, cuando el pueblo vio ese fuego caer y consumir los korbanot, Vayara Am Vayaronu Vaipelú al Penem, se hincaron de ver esa grandeza, ese fuego que bajó, que jamás se apagó hasta la destrucción del Bet HaMikdash. Eso fue el primero de Nisan. La sexta corona,
Rishon Leachilat Kodashim, el primer día en el cual los Kohanim comieron de la carne de los korbanot que se sacrificaron. Todo esto debe tener explicaciones profundas. La séptima corona, ¿estoy bien en la numeración o me salté ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima corona dice Rishon le Rashi Hodashim. Es el primero de los Rashi Hodashim. Como dijimos antes, es el jefe del mes, que es jefe de todos los meses. El primer Rosh Hodesh. La primera vez que el pueblo de Israel supo que existe el concepto Rosh Hodesh fue en Rosh Hodesh Nisan, cuando Hashem le dijo a Aarón a Cohen y a Moshe, a Hodesh Azel Lachem Rosh Hodashim Kazer Re'eh Vekadesh. A tal grado que la Gemara dice, Lo hayta tzricha Torah leatchil, ela me'achodesh Azel Lachem Rosh Hodashim. La Torah tendría que iniciar, en realidad la Torah tendría que empezar de ahí, porque ahí empieza la parte de las mitzvot de la Torah, de ahí tenía que empezar. Nada más empezó de Bereshit, por Koach Ma'asah V'Gid Le'amo, pero la Torah en realidad empieza de esta mitzvah de Rosh Hodesh. La octava es Rishon Lishkon Shekhinah Be'Israel. El primer día que moró la presencia divina en el pueblo de Israel. Como dice el Pasuk, Ve'azuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Háganme un santuario para que yo pueda morar entre ustedes. A través del santuario, Akadosh Baruj Hu moró en el pueblo de Israel. Leímos la semana pasada en la Torah que el día que se inauguró el Mishkan, el día primero de Nisan, se vio una nube que estaba encima del Mishkan a tal grado, Velo Yachol Moshe Labo, que el mismo Moshe Rabenu, que había estado ya 120 días en el cielo, que había discutido con Malachim, que no podía tener acceso a la santidad de ese lugar, de tanta energía, de tanta Ruhaniut que había ahí. Ese cuando fue el primero de Nisan. Rishon Lishkon Shekhinah Israel, el primer día que moró la presencia divina en el pueblo de Israel. Y la última corona, según la lista que tengo aquí, es Rishon Levarech et Israel. El primer día en la historia que los Kohanim bendijeron a Israel. Vaisá Aarón et Yadav el Ha'am vaivarechem. El primer día que se dijo Yivarejeja Adonai veishmereja Yaer Adonai panav eleja vijuneka Isa Adonai panav eleja shalom. El primer día fue el día primero de Nisan, y ya saben que tenemos una serie de 15 títulos sobre Birkat Kohanim. Uno de Yivarejeja, uno de Hashem, uno de Ishmereja, Yaer, Hashem, Vijuneka tenemos 3. Birkat Kohanim es lo más precioso que le quedó al pueblo de Israel después de la destrucción del Bet HaMikdash. Todas las demás coronas desaparecieron. Lo único que quedó del Bet HaMikdash, que los Kohanim se paran aquí, en cada Bet HaKnesset, y dicen, Asher Kideshanu b'mitzvotav, que nos ordenó, Levarech et amo Israel, bendecir al pueblo de Israel. Ko tevarechu et bnei Israel, Yivarejeja Hashem veishmereja. Y un Kohen puede decir, bueno, ¿y yo quién soy para decir esas cosas tan impresionantes? ¿Yo quién soy? Dijo a Kadosh Baruj Hu, Besamú echemí a Israel vani avarejem. Es verdad, ustedes no son nada, pero cuando ustedes se paren y digan eso, ani avarejem, yo les voy a dar la veraja. ¿Cuándo fue la primera vez que el primer Cohen de la historia dio verajá al pueblo de Israel? Fue el día primero de Nisan. Esa es la 10ª corona que sucedió en el día de Nisan. Todo esto, Rabotai, nos tiene que dar a nosotros una pauta de la importancia de la fecha que se acerca. El día primero de Nisan, dice la Gemara, lo leí en Shabbat, lo dije aquí en público y también lo acabo de leer ahora en el Midrash Tanjumá, en la Perashá de la semana pasada, Perashat Pekudé. Dice el Midrash Tanjumá que aquel día que se inauguró el Mishkan, había una alegría en el cielo, así dice, una simjá en el Shamaim, que Yom Shenibreu Shamaim Baaretz, como el día que se creó el cielo y la tierra. El día primero de Nisan, viéndolo, analizándolo en la Biblia, en la Torá, en el Humash, se lo pregunté a varias personas y yo mismo me percaté de esto hace apenas 2 o 3 años. 4 veces aparece la fecha primero de Nisan en la Torá en 4 perashiot diferentes, totalmente distanciados.
Una está a Jodesh Azel Ahem Rosh Chodashim, a la salida de Egipto. Otro es la semana pasada que leímos Beyom HaJodesh Arishon Be'echad LaJodesh Hukama Mishkan, fue erigido el Mishkan. Otro va a ser en la Perashat Shemini, cuando cuenta Vahiva Yom HaShemini, dice Rashi Shemini la Miluim, era el primero de Nisan. Y otra es en la Perashat Naso, cuando dice la Birkat Kohanim Bareja Hashem Veishmereja Vahi Beyom Kalot Moshe Leakim et HaMishkan Vayimshach Oto Vayakribu Nesiei Israel. En 4 lugares diferentes está en la Torá la fuerza y la trascendencia del primero de Nisan. Rabotai, quiero destacar en esta charla de hoy un detalle bastante novedoso para mí y creo que para ustedes también. Entonces, quiere decir que el primero de Nisan hubo 10 coronas. Si ustedes pusieron atención a la cuenta que dijimos, la primer corona del Jodesh Nisan sucedió el día de la creación del mundo, que se creó Adam Arishon, y las otras 9 sucedieron en el año 2449 de la creación, que fue la inauguración del Mishkan, los Korbanot de los Nesiim, que bajó el fuego, que dieron Birkat Kohanim, que comieron Kodashim. Todo sucedió, una sucedió cuando se creó el mundo y las otras 9 sucedieron casi 2500 años después, ¿ok? Entonces quiere decir que la fuerza, las 9 coronas del mes de Nisan, de Rosh Chodesh Nisan, vinieron a través de la inauguración del Mishkan. La inauguración de este templo tiene historia. ¿Cuánto tiempo duró la construcción de este santuario? ¿Cuánto tiempo? Se tardaron. Nosotros tenemos aquí, tratando de remodelar este templo, 6-7 años, y todavía no terminamos. Falta la fachada, falta esto, y Davka estuve analizando en la Perashá esta semana, que en el orden que lo estamos haciendo está bien, y que lo último que se hizo fue la fachada en el Mishkan también, el Hatzer, la escala Hatzer, ahí está lo último que terminó. Entonces quiere decir que está correcto el orden, porque hay gente que dice, no, primero que se vea bien de afuera y después hago lo de adentro. No, tú tienes que hacer primero bien lo de adentro. Lo primero que se hizo aquí fue el Ejal, más o menos en el orden como está escrito en Vayaquel, en Pekudé, así hicimos aquí también, pero todavía no hemos terminado. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no hemos terminado? Ya sea por el municipio, ya sea por los permisos. Ahí en el desierto no había problemas de clausuras, nadie tiene derecho sobre el desierto. O ya sea también por asuntos de presupuesto también. Todos son gastos. Mashallah, me dijo una persona, dice, ya casi terminó. Me dice, ya casi terminó. Le dije, sí, solamente faltan $100,000. Nada más, esos detallitos chiquitos que dices, falta esto, solamente ¿por qué se llaman acabados? Los acabados que acaban con la persona. Así dicen. Entonces, el Mishkan era una obra de arte. Era detalle de los detalles. Cada cosa, cada costura, tenían que trenzar los hilos, y mozdar, tejelet, bergamán, tolat, chani, y todo tenía que ser exacto y preciso. El pueblo de Israel, vamos a ver rápido la historia para llegar a un mensaje que quiero transmitir esta noche. El pueblo de Israel salió de Egipto el 15 de Nisan, del año 2448. Pasaron 49 días, recibieron la Torá. Pasaron 40 días de recibir la Torá, hicieron el becerro de oro. Shiva Asar Betamuz. Moshe Rabenu sube al monte a pedir perdón y baja en Rosh Chodesh Elul, avisa que están perdonados. Vuelve a subir en Rosh Chodesh Elul para recibir las segundas tablas y baja el día de Kippur. Al otro día de Kippur, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, dice Rashi, lemachorat Yom HaKippurim. Al otro día de Kippur, Moshe Rabenu reúne a todo el pueblo de Israel. Refuah Shlema, Rav David Ben Miriam, lo están operando del hígado en este momento. Refuah Shlema, no sé quién es. El Zehut de esta conferencia, el director que vamos a hacer por último día del año, que sea para Refuah Shlema de esta persona que lo están en este momento operando del hígado. Hola, dice Jajam Harari, David Harari. Rabotai, que estábamos diciendo, al otro día de Kippur, del primer Kippur del pueblo de Israel,
Moshe Rabbeinu Vayakel reúne a todo el pueblo, Vayomer Aleem, y les dijo a ellos, Ze adavar asher tzivah Hashem, que Jume y Tejen Terumá, hay que hacer una colecta para construir el Mishkan. La construcción del Mishkan, según lo explica el Gaón de Vilna, la construcción del santuario era la respuesta al pecado del becerro de oro. Era para reparar lo que sucedió con el becerro de oro. Se alejó Dios del pueblo de Israel y a través del Mishkan va a morar la presencia divina. Moshe Rabbeinu anuncia la colecta y dijo, no hay obligación, Kol Nediv Libo, cada quien lo que quiera donar, lo que quiera traer, oro, plata, cobre, tejeles de argamán. Y era mucho oro. ¿Vieron el balance en la perashá de la semana pasada? Eran 170 toneladas de oro y no sé cuántas toneladas de plata. Toneladas, miles de kilos, porque había cosas que eran de oro macizo, muebles que eran de oro macizo, y tejeles de argamán, era mucha cantidad. Y se necesitaba mucho donativo. Los presidentes de las tribus de Israel, que eran muy ricos, dijeron, ¿sabes qué, Moshe? Haz la colecta, que la gente te dé lo que puede, y todo lo que falta, lo ponemos nosotros. Estuvo bien, ¿no? Imagínate que una persona le diga a un rabino, usted quiere construir un templo, usted junte lo que le den, después venga y lo que falta yo la completo. ¿Está bien el trato o no está bien? Está buenísimo. ¿Qué dice la Torá? En menos de 24 horas se terminó la colecta, se cerró la colecta. Y venían en la madrugada y la gente seguía trayendo y Moshe tuvo que anunciar, ya paren, ya no hay lo que hacer con el dinero, ya no hay dónde ponerlo. Así se anunciaron que detengan la colecta. Y vinieron los presidentes a preguntar, ¿y cuánto falta? Sobra. Esa va a ser la conferencia el próximo martes. Dios no necesita de tus donativos. Tú necesitas dar. Esa fue la lección que Hashem le dio a los presidentes. Dijeron, vamos a colaborar con Dios. Él quiere que le hagan un palacio. Nosotros vamos a participar, a colaborar con el pobrecito. Dios necesita de nuestro palacio. Cuando se quedaron fuera del partido, estaban sufriendo. Moshe le dijo, no hay lo que donar, no hay. Dijeron, bueno, entonces ahora, por lo menos en la inauguración, queremos ser los primeros. Eso fue a cambio del error que cometieron, que aparentemente ellos pensaban que no era un error, que junten y lo que falta lo ponemos. No hay. Yo soy el primero en poner. Soy el primero en poner, y si llega a faltar, vuélveme a pedir. Eso sí está bien. Así sí está bien. Toma, aquí está. Y si al final te faltó, vuélveme a pedir. Recuerdo una vez cuando estábamos haciendo la colecta para comprar esta casa, un señor me mandó, estábamos buscando donadores de $5,000 para poder juntar, para comprar la casa. Un señor mandó su donativo o su compromiso de $5,000, o su donativo, no recuerdo si lo mandó de contado o en pagos de $5,000, y le pidió a la persona que trajo el donativo, no le digas a Jajam Shaul de quién es. No le digas de quién es. Dice, ¿por qué? Porque seguramente si a Jajam Shaul le llega a faltar, me va a venir a pedir, pero si sabe que ya di, le va a dar pena de volver a pedirme. Entonces, que no sepa que yo lo di, para que si llega a necesitar más, no le dé vergüenza de volver a pedirme. Así tienen que haber actuado los Nesim. Soy el primero en dar, y después, si llega a faltar, vuelvo a dar. Esa es la filosofía correcta. Rabotai, hicieron la colecta. En menos de 24 horas sobró el dinero, tuvieron que decir paren la colecta. Ok, ya está todo el dinero, ya está todo el material. ¿Cuánto tiempo duró la obra? ¿Cuánto tiene que durar una obra magna de este tamaño? El que sabe lo que era el Mishkan, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto duró? Poca gente sabe cuánto duró. A ver, si al otro día de Kippur se hizo la colecta y se inauguró el 1 de Nisan, entonces ¿cuánto duró? Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, 5 meses. Dice el Midrash Tanjumá, no, 3 meses.
Tishri, Heshvan, Kislev. El día 25 de Kislev, el día de Hanukkah, se terminó la obra. Todo estaba hecho, todo estaba terminado. 25 de Kislev. Y pues dijo Dios, vamos a buscar una fecha bonita para inaugurar el Mishkan. ¿Qué fecha bonita? Pues el 1 de Nisan. El 1 de Nisan, que fue creado Adam Arishon. El 1 de Nisan, dice el Midrash Tanjumá, también Hidush, que nació Yitzhak Avinu. Benisan noldu avot haolam. Entonces voy a inaugurar el templo, el primer templo de la historia, en una fecha más apropiada. Más apropiada. ¿Qué fecha? El 1 de Nisan. Así está escrito en el. Quiere decir, la colecta duró 24 horas, la obra duró 3 meses, y después de 3 meses hasta Nisan, stand by. Y por eso dice el Ramá, en Alajot Hanukkah, que hay mitzvah de hacer seudá en Hanukkah, aunque no es lo principal, no es seudá. ¿Por qué? Porque Dios dijo, tengo que indemnizar al 25 de Kislev, porque el 25 de Kislev se quejó. Dice, oye, si ya se concluyó la obra, pues que ya que inauguren hoy. Pues tú lo quieres inaugurar el 1 de Nisan y me estás perjudicando a mí. Dijo Dios, algún día va a haber una fiesta de inauguración en esta fecha, que fue la de los Hashmonaim, los Maccabim, 1000 y pico de años después. Quiere decir que la conclusión de la obra fue 3 meses antes de su inauguración. ¿No tienen ninguna pregunta? Esa pregunta es muy fuerte, muy fuerte. Por buscar una fecha bonita, vas a postergar Korbanot, Shachrit, Musaf, Kohanim, las 9 coronas las vas a postergar para coincidir. Eso no nos queda mucho a nosotros los Yudí. Nosotros los Yudí sabemos que cuando una mitzvah está en tus manos, hay que hacerla de inmediato, no vas a perder. No, es que yo quiero que sea el 1 de Nisan. ¿Y mientras qué? Mientras no hay cordero en la mañana, no hay cordero en la tarde, no hay Musaf, no hay Birkat Kohanim, no hay todas esas cosas grandiosas. Se están perdiendo 3 meses. Hashrat Shejinah, la presencia de Dios que va a bajar al mundo. ¿Todo eso se posterga? ¿Todo eso se posterga? Es una pregunta muy fuerte. Creo, esto es un hidush mío, no lo vi en ningún libro, creo y estoy casi seguro que por ahí va la respuesta. ¿Qué hizo el pueblo de Israel desde el 25 de Kislev hasta Rosh Chodesh Nisan? ¿Qué hicieron? Ya terminaron la obra, ¿qué hicieron? ¿Alguien sabe qué hicieron? Estaban todo el tiempo construyendo, armando. Se terminó la obra. Vamos a inaugurar, no, espérate hasta el 1 de Nisan. Y aquí trae, el Midrash Tanjumá dice que los Letzanim, la gente siempre no faltan en cualquier comunidad, gente que quiere atacar al rabino. Los Letzanim decían a Moshe Rabbeinu, Moshe, ¿qué esperas? Ya está todo, nos hiciste traer dinero, dimos donativo, trabajamos, sudamos, y ahora ¿qué? Espérense. Pues, ¿qué esperas? Así les decían. Moshe dijo, hasta que no reciba la orden, no puedo inaugurar. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Qué hace una persona que está trabajando 14 horas al día y terminó la obra? ¿Descansar? ¿Cuánto descansaron? ¿3 meses? En realidad, dice el pasuk, Vayhi beyom kalot Moshe, y fue el día que se terminó. Dice Vai quiere decir pobre. Dice así, Vai, pobre. ¿Por qué pobre? Dice, hasta ahora que estaban ocupados en la obra no tenían tiempo de pelear. Ahora que ya terminaron la obra, pues no hay nada que hacer. ¿Cuándo es cuando más problemas de matrimonios hay? Los rabinos que yo un tiempo cuando me dedicaba a resolver matrimonios, cuando más chamba teníamos, es cuando la gente regresaba de vacaciones. Cuando la gente regresa de vacaciones. ¿Por qué? Pues tienen mucho tiempo juntos el hombre y la mujer. Y mucho tiempo sin hacer nada. Y si no hay nada que hacer, pues se pelea uno. Cuando uno está atareado, ocupado, estresado, pues a veces por falta de tiempo, como me dijo alguien que escuchó en un cassette mío, no me acuerdo que lo dije, dice que con la mujer
no conviene pelear, porque nada más de pensar el relajo que es contentarse, ya se te van las ganas de pelear. Entonces mejor lo dejamos así. Cuando la persona tiene trabajo que hacer, tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no armo el pleito porque si no me va a llevar tiempo y tengo muchos pendientes. Pero cuando uno está con tiempo sobrante, es un problema. Ahí vienen los problemas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel del 25 de Kislev, que se concluyó la obra, hasta el 1 de Nisan? 3 meses y 5 días. ¿Qué hicieron? No dice la Torah que hicieron. ¿Qué suponen ustedes que hicieron? ¿Ah? No, lo de Korah fue después, mucho después. 1 año después. ¿Ah? ¿Qué hizo el pueblo de Israel esos 3 meses? Pues no vi en ningún libro, pero lo más lógico, que lo único que me imagino que pudieron hacer, ¿qué? Pues estudiar Torah. Si no hay nada que hacer. Está todo construido, estamos en el desierto, no hay trabajo, no hay nada que hacer. ¿Qué se hace 3 meses entre la conclusión de la obra hasta el día de la inauguración? Estudiar Torah. Acá viene el mensaje, Rabotai. Todas las coronas del mundo dependen de una cosa. Todo depende de la energía y la fuerza del estudio de la Torah. No puede haber Ashrat Shejinah, no puede bajar la presencia divina a la tierra si no es a través de 3 meses de Steigen, 3 meses de Atmada de Limuda Torah. No puede haber Birkat Kohanim. Todas las bendiciones que vienen el día 1 de Nisan requieren de 3 meses de estudio de Torah previos. Y ese es el hidush que quiero transmitir la noche de hoy en esta conferencia. Todo es muy bueno. El 1 de Nisan es una fecha muy importante, construir templos es muy importante, donar ejal es muy importante, hacer donativos es trascendental, Kohanim, Birkat Kohanim, todo es muy importante, pero todo eso recibe su fuerza de una energía, de un motor. ¿Cuál es el motor? El estudio de la Torah. Akadosh Baruj Hu, para crear el mundo, el 1 de Nisan, Istakel Beoraita Ubaralma. Hashem se fijó en la Torah y creó el mundo. ¿Qué se fijó en la Torah? Tomó la energía de la Torah, del estudio de la Torah, y con esa energía creó el mundo. Dice Rab Chaim Volozhin, Imlo beriti oman balayla jukot shamayim vares lo samti. Si no es por el estudio de Torah día y noche, el mundo no puede existir. ¿Por qué? Porque así como la creación del mundo, Dios la creó a través del estudio de la Torah, también la manutención del mundo, para que el mundo exista, subsista, requiere de la energía de la Torah. Y cuanto más Torah hay en el mundo, más energía, más vitalidad. Kibor paneja natatalanu Torah, Jaim, Abba, Gesed. Cuando hay Torah, hay energía, hay vitalidad. Y cuando hay menos Torah, se debilita la energía. Y el mundo, así como un cuerpo cuando se debilita se enferma, también el mundo cuando se debilita por falta de Torah se enferma. Escribe Rab Chaim Volozhiner que una de las causas que Hashem creó el mundo de manera tal, así dice, de manera tal, de que en una parte del mundo sea día y en otra parte sea noche. Hashem podía haber creado el mundo de una manera que todos lados amanece a la misma hora, oscurece a la misma hora, y si viajas no tienes cambio de horarios y todo ese relajo que se le van las ganas de viajar nada más hasta acostumbrarse uno al nuevo horario. Hashem podía haber creado todo con el mismo horario y el mismo clima. Día y noche, todo el mundo igual. ¿Por qué Hashem lo creó así? Dice Rab Chaim Volozhin, porque es seguro 100% que si el mundo estaría un segundo, así dice, un segundo, sin que nadie en el mundo estudie Torah, en ese instante desaparece la materia, se deshace todo. No, así es seguro, Davar Barur dice, no hay duda. Por eso Hashem creó el mundo de una forma que en todas partes, o sea, ahora estamos estudiando Torah, aquí son las 11, hagan la cuenta más o menos. Aquí en México tenemos una virtud que Baruch Hashem, que hice la cuenta varias veces, que muchas veces estudiamos Torah aquí cuando en ninguna parte del mundo hay Torah, según los horarios. Que Hashem hizo que en cada parte del mundo tenga que haber alguien que esté estudiando Torah. Uno dice, bueno, pues qué bueno que hay alguien. No, dice Rab Chaim, cuanto más gente estudia, más energía hay. Y este es el mensaje que yo quiero transmitir la noche de hoy. Todo lo que poseemos el pueblo de Israel, las sinagogas, los templos, Kohanim, la segulot, las recetas, todo lo que poseemos, todo es muy bueno. Pero todo eso recibe la fuerza
Nosotros nos ponemos el tefilín. Antes de poner el tefilín decimos, Leshem Yichud, Areni Vale Kayem, Mitzvah Laniach Tefilín, Kemo Shekatuv Batorah, Ukshartem Otam Leot Al Yedchem. De la Torah recibe la fuerza el tefilín. Me pongo el tzitzit, Kemo Shekatuv Batorah, Veazula en tzitzit. Viene a decir los Kohanim, Asher Kideshanu, Bigdushato Shel Aaron. Toda la fuerza viene a través del estudio de la Torah. A tal grado, y esto lo voy a decir ya un poco como un comercial, no sé si se puede decir así, ¿ok? Que la Gemara dice que el papá tiene obligación de casar a su hijo. Tiene que casar a su hijo. Es una de las cosas. Hacerle Brit Milá, hacerle Pidyon Ben si es primogénito, enseñarle una profesión, enseñarle Torah, y está obligado a casar a su hijo. Le asió Isha. Enseñarle a nadar, por si algún día está en un peligro que sepa nadar. Y una de las cosas que está obligado es le asió Isha. Casarle una mujer, casarlo. Entonces, ¿por qué está obligado un papá a casar a su hijo? Pues yo siempre pensaba, pues es normal lo que uno siempre entiende, porque como tienes mitzvah de darle continuidad al mundo, entonces tú traes un hijo y tienes que casarlo para que tu hijo a la vez que siga el mundo, para que siga el mundo. Así es lo que uno piensa normal. Sin embargo, el Talmud Yerushalmi da otra explicación. ¿De dónde aprendemos que el papá está obligado a casar a su hijo? Dice, porque está escrito en la Torah que debes enseñarle Torah a tu hijo y a tu nieto. Y si no casas a tu hijo, ¿cómo le vas a enseñar Torah a tu nieto? ¿Están escuchando? Quiere decir que cuando un papá mete a su hijo a la jupá, ¿qué tiene que pensar? ¿Qué mitzvah estoy cumpliendo? ¿Qué mitzvah? De enseñar Torah a mi nieto. ¿Cuál nieto? Sí, pues si no hay nieto no puedo enseñar Torah. Entonces, caso a mi hijo para que tenga un nieto, para que sea. Entonces todo es un objetivo nada más para qué, para que haya más Torah en el mundo. Por eso es una respuesta a aquellas personas que preguntan, ¿por qué cuando una pareja se casa le dicen Banim Zeharim La'avodato Yitbaraj? Hijos hombres. Que Hashem te dé hijos hombres y las mujeres no sirven. Hasta es una ofensa. Y que Hashem te dé hijos, será el Kayamá. ¿Por qué Banim Zeharim? Hijos machos, hijos hombres. No se entiende, es como una ofensa, es muy ¿cómo se llama? Muy machista. Banim Zeharim, pero así, es un texto normal, Banim Zeharim. Y cuando se reza en el Sefer Torah, en Rosh Hashanah también, Hashem dame Banim Zeharim, Betihabli, Benim Dichrin, Berich Sheme, Benim Dichrin, hijos hombres. ¿Por qué? Porque la persona cuando trae un hijo al mundo, cumple la mitzvah de Piriá Berivia, traer la continuidad del mundo. Y eso es un hombre y una mujer. Si no cumple. Aunque tenga 10 hombres, si le falta la mujer. Y si tiene 10 hembras, si le falta el macho, no cumple. Pero hay otra mitzvah más. Que el papá está obligado a enseñarle Torah a su hijo. Y cuando el papá trae un hijo, tiene que pensar, a través de este hijo voy a cumplir 2 mitzvot. Una mitzvah es la continuidad del mundo, y eso es indiferente entre el hombre y la mujer. Y otra mitzvah es la continuidad de la enseñanza del estudio de la Torah, que eso es a través del hombre. Entonces, cuando traes un hombre, tienes 2 mitzvah, y cuando traes una mujer, tienes una sola mitzvah. Por eso te deseamos que tengas Banim Zeharim para que puedas cumplir 2 mitzvot, continuar el mundo y también enseñar la Torah. Por eso es Banim Zeharim. Rabotai, este es un mensaje, y de paso quiero anunciar que Besat Hashem, a todos los que asisten a este lugar, el domingo tenemos boda de nuestro hijo Besat Hashem. Voy a prepararme para enseñar Torah a un nieto. No sé si hijos de las hijas también, pero hijos de los hijos, seguro. De las hijas estamos en Safek, todavía no está comprobado si el papá es, porque a la hija el papá no está obligado a enseñarle Torah. La pregunta es si al hijo de la hija, si está obligado o no, no está claro. Dice, Batán le baneja, belibne baneja. No dice libne benoteja. Hay que estudiarlo. Estuve checando y no encontré todavía pruebas. Entonces yo tengo, Baruch Hashem, nietos de mi hija y no sé si con eso cumplo, con esta parte de la mitzvah de enseñar Torah. Pero Besat Hashem, este domingo tenemos boda aquí en el templo sefaradí y todo el Kahal que asiste a este lugar están invitados, aunque les haya llegado una invitación, aunque no les haya llegado, ya que es un procedimiento muy, la verdad, mi suegra me dijo el domingo, dice, para que valoren cuando alguien te manda una invitación, así me dijo, para que valores. ¿Cuántos pasos se requieren hasta que la invitación llegue a su destino? ¿Cuántos? Primero todo, ponerlo en la lista y que no se te olvide. Segundo, pasarlo de la lista al sobre y a escribirlo.
que lo escriban bien. Después del sobre, mandarlo con el mensajero. Después cerciorarte que el mensajero localizó la dirección del destinatario, porque no siempre tienes la dirección bien, o no siempre le entendió bien, o faltó un número. Después, y quizá el mensajero se hizo pato y te dijo sí la entregué, y no la entregó, y él cobró. Okay. Luego se lo entregó, pero no estaba el señor, estaba de viaje, se lo dejó a la muchacha, o lo metió por abajo. El señor no, luego la muchacha lo recogió y el señor no sabe que la recibió. Todo eso, dice, hasta preocuparse, hasta que sepa seguro de que el destinatario la recibió, se necesita milagros. De todos modos, aquellas personas que no han recibido la invitación, están todos invitados a participar este domingo, Bezrat Hashem Itbaraj, a las 6 de la tarde en el templo Sefaradí, y va a ser la Jupá de Bezrat Hashem. Y como dijimos en la charla de hoy, el tema principal, vamos a volver, es que todo el pueblo de Israel gira alrededor de una palabra: estudio de Torah. Eso es todo. El 1 de Nisan es un día muy importante, pero si no hubo 3 meses de estudio de Torah, no se puede inaugurar el Mishkan. La Shejinah no va a bajar, los Korbanot no van a funcionar. Todo requiere de estudio de Torah. Esos Abrejim, esos Bajorei Shiva, que se dedican a estudiar Torah, son los que están haciendo que el mundo pueda seguir adelante. Con todas las dificultades que hay, con todos los problemas que hay, todos los accidentes que suceden, es porque hay un poco menos de Torah. Si habría más Torah, habría menos accidentes, o serían menos fatales los accidentes. Por eso siempre cuando hay un problema, ahorita vinieron a pedir refuah shelema, nada más quiero terminar para cerrar con la misma idea. Una vez llegó una señora con el Rab, el que hizo el libro Turez Zahab, no recuerdo su nombre, el que hizo Turez Zahab, llegó a su yeshiva, una yeshiva de 500 alumnos. Dijo: Rab, mi hijo de 8 años está enfermo y el doctor dice que se va a morir, y por favor, lean Teilim, aquí en la yeshiva, lean Teilim. El Rab dijo: perdóname, pero estamos estudiando y no podemos interrumpir para leer Teilim. Pero hay que salvar una vida. Dijo Rab: si yo puedo ir a salvar la vida, la voy a salvar. Pero si me dices de que yo interrumpa mi estudio para leer Teilim, yo no puedo interrumpir mi estudio para leer Teilim. Pero ¿qué hago, mi hijo? Dijo el Rab: bueno, Bezrat Hashem, dono los 5 minutos últimos que hemos estudiado aquí en la yeshiva, los 500 alumnos, los últimos 5 minutos para refuah shelema de este niño. Rab, pero haga algo, ya te doné, ya que más quieres, no te alcanza, te doné 5 minutos. Ya con eso. Regresó la señora a la casa, el niño ya estaba parado caminando. Los doctores dijeron: no sabemos qué pasó. La fuerza de la Torah es 1000 veces mayor que la del Teilim. También los que leen Teilim reciben su fuerza de los que estudian Torah. Es lo que tenemos que aprender nosotros. Bezrat Hashem Itbaraj, vamos a aprovechar estas 24 horas. Aquella persona que quiera ayunar el día de mañana, es muy bueno, no es obligación, pero es muy bueno el que tenga fuerzas de hacerlo. Empieza a las 5:30 de la mañana el ayuno y termina cuando oscurece mañana noche. El que no puede ayunar todo el día, es bueno que ayune mediodía hasta la 1:40. Y el que quiera ayunar un poco más, también, según la Kabbalah, hasta las 3:15, que es la hora del nacimiento de la luna. La luna nace mañana a las 3:15, según los kabalistas, según el Zohar. No es bueno ayunar cuando ya nació la luna. Ya nació la luna, ya es como Rosh Hodesh, ya entra Rosh Hodesh. Entonces cada quien que agarre según su fuerza, según su capacidad, o hasta 1:40, o hasta 3:15, y el que puede todo el día, que ayune. Aquí vamos a tener Selijot a las 6 de la tarde, para hombres y mujeres, también niños, si son niños que saben rezar, las mujeres arriba, los hombres abajo, y el rezo termina entre Minjá, Selijot y Arbit, más o menos a las 7:20, y va a haber aquí un poco de galletas para aquellos que ayunaron, que puedan cortar el Tanit, y para poder recibir el nuevo año, Rosh Hodashim, Kashem Baraj nos dé el Zehut, que se cumpla lo que dice Benisan Nigalu, en el mes de Nisan fuimos redimidos, Ubenisan, y en el mes de Nisan será la redención final del pueblo de Israel. Amén. Ahora vamos a decir Arbit. Los que no dijeron, por favor, que se queden para completar Minyan. A ver este aparato nuevo cómo funciona.